este estudio. Ella es doctora en Economía por la UNAM, investigadora del área de Estudios Urbanos y Regionales del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora en los programas de posgrado de Ciencia Política y Sociales y Urbanismo de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en el año 2001 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en Ciencias Sociales. En el 18 obtuvo el Premio Alberto Castillo, otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México, y ese mismo año la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez creó la Cátedra Extraordinaria Alicia Sicardi, y este año Claxco y el ISUNAM publicaron la antología esencial Alicia Sicardi. Y además nosotros muy reconocidos con Alicia porque a partir de estas fechas nos está distinguiendo también en participar como consejera en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico Monterrey. También nos acompaña la doctora Susana Pérez Medina, es doctora en urbanismo por la UNAM también, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012, miembro del Comité Técnico Académico de la Red Temática CONACYT Centros Históricos de Ciudades Mexicanas, miembro del Consejo Técnico Consultivo del Observatorio Urbano de Mérida, del Ayuntamiento de Mérida, Institución de Adscripción y Departamento de Ecología Humana del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, Unidad Mérida. También le agradecemos la presencia a la maestra Marina Heréndida Contreras Saldaña, quien junto con Héctor Padilla, que ahora también presento, ellos participan. Ella es candidata a doctora en urbanismo por la misma UNAM, maestra en urbanismo por la misma universidad y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Destaca su desempeño como asesor en metodologías de investigación para el diseño y aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos en temas sociales urbanos. También el doctor Héctor Antonio Padilla Delgado, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Política Comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y miembro también del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. En el 13 recibió el Southwest Book Award, otorgado por The Border Regional Library Association, y por el libro El puente con la migra, anecdotario de la vida fronteriza. Y finalmente nos acompaña también el doctor Tonatiuh Guillén. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es presidente también del Colegio de la Frontera Norte, en donde ha sido director del Departamento de Estudios de Administración Pública y director de la revista académica Frontera Norte. Ha sido miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y asimismo ha sido coordinador del Comité de Ciencias Sociales y Economía del CONACYT, presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos y coordinador ejecutivo del Premio Gobierno y Gestión Local. Como verán, y esa es una de las intenciones que tenemos también en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, lo que queremos es nosotros ser un punto de encuentro, un enlace, y qué afortunado que además estamos aquí con tantos investigadores, muchos de ellos de la UNAM, mi alma mater, por el lado de Derecho, y también qué bueno que también con miembros del Colegio de la Frontera. Alicia, estamos en tus manos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho estos comentarios, esta presentación, y después volvemos para poder entrar con preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación. Gracias al Centro de Estudios para el Futuro de las Ciudades. Voy a compartir la presentación para que podamos hacerla de una manera más ordenada. Bueno, en realidad lo que vamos a presentar es una investigación que se realizó por una iniciativa que surgió en el Instituto de Investigaciones Sociales y que se fueron sumando otras universidades, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Mexiquense, el CINVESTAB, y los compañeros que me acompañan en esta presentación, pues son justamente, pertenecen a esas distintas dependencias académicas. Lo primero que queremos colocar es que se ha hablado de cómo esta crisis sanitaria
Es una crisis que ha trascendido, ¿no es cierto?, ya no solo como una crisis sanitaria, sino que es una crisis global, es una crisis de una gran intensidad, ha transformado en cierta medida el modo de vida urbana, y eso es lo que nos interesa a nosotros capturar en esta investigación. Y lo que ocurre con esta crisis, por eso decimos que es una crisis urbana, es que pone en evidencia las profundas desigualdades socioeconómicas y las grandes inequidades que existen en nuestras ciudades, sobre todo en el acceso y en la calidad a los bienes y servicios públicos. Lo cierto es que estamos en presencia de una situación en la que predomina una gran vulnerabilidad societal urbana ante riesgos naturales o sanitarios. En este caso ha sido la COVID, o sea, una enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, y en realidad lo que está haciendo es afectar no solamente a unos sectores particulares de la sociedad. Está muy claro que el riesgo mayor está en los adultos mayores, a quienes poseen también enfermedades preexistentes y quienes tienen un limitado acceso al sistema hospitalario. Pero nosotros lo que ponemos de manifiesto es que también en las ciudades hay grupos sociales que son muy vulnerables a contraer este virus porque acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales y urbanas. Y en este sentido lo que nos interesa ver es cómo COVID ha transformado las relaciones sociales, familiares y comunitarias, y cómo se ha concentrado sobre todo en ciertos barrios pobres de las ciudades, en las grandes ciudades, en colonias, en pueblos, en zonas donde existen condiciones bastante precarias de vida. Entonces, la idea fundamental es trabajar en torno a la incidencia que tienen las condiciones de habitabilidad urbana en las condiciones de salubridad. Hay que decir que esta relación entre vivienda y salubridad no ha sido privilegiada por la investigación urbana. Esa es la verdad. Creo que justamente a partir de esta crisis sanitaria tan grave, vamos a poner énfasis en investigar este vínculo que existe, y es muy importante que lo hagamos desde una perspectiva que está vinculada con la necesidad de hacer efectivo el conjunto de derechos urbanos que forman parte del derecho a la ciudad. En realidad, la única medida de protección que hay frente a COVID es el confinamiento. Ha sido el aislamiento, el distanciamiento y digamos así, los mandatos, las recomendaciones fundamentales, que son estas 4 que ustedes pueden haber, todos conocemos: el quédate en casa, lavarte las manos, mantén la sana distancia y usa cubrebocas. Todas están vinculadas, ¿no es cierto?, entre sí, porque la salud, la vivienda, la educación, la movilidad, el trabajo, la alimentación, todas de alguna manera son situaciones que están interrelacionadas. Y también son derechos que no se cumplen y que están en la Constitución. Justamente todos están en un único artículo de la Constitución, son derechos interrelacionados, y COVID pone en evidencia justamente la falta de cumplimiento de estos derechos. Entonces, de la idea de la cual partimos es que las condiciones de distanciamiento social han puesto en evidencia todas estas desigualdades urbanas y sociales, que son desigualdades que amplifican las desigualdades estructurales, o sea, las desigualdades que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas en las que vive la población. Esta es la investigación de la cual partimos. La titulamos Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por COVID-19. Es una investigación que, por supuesto, en estas condiciones solo se pudo hacer en línea. La hicimos a través de un método que se denomina bola de nieve, por WhatsApp y por Internet. Tuvimos más de 8.000 cuestionarios, de los cuales 7.030 correspondieron a las 8 grandes zonas metropolitanas que nosotros trabajamos, y la gran mayoría, por supuesto, estuvo en la Ciudad de México, que es donde dio el inicio este proceso de captura de información, y porque además es una gran región en la cual se concentran más de 20 millones de habitantes. La otra, digamos así, característica importante de esta investigación es que en las 8 ciudades, quienes más respondieron, el número mayor de entrevistadas, fueron mujeres. Es decir, 7 de cada 10 personas que respondieron el cuestionario fueron mujeres, sobre todo en Guadalajara, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez. En otras ciudades fueron 6 de cada 10. De todas maneras, este es un indicador de, digamos así, la responsabilidad que tienen las mujeres frente a esta situación de
tratar de preservar la salud de su familia y las preocupaciones que tienen en torno a las necesidades de solventar todo lo que tiene que ver con el ingreso que ha sido seriamente afectado en situaciones como estas y todo lo que está vinculado con la alimentación, el aprendizaje y la salud en general de la familia. En el caso de la Ciudad de México, que es uno de los casos que trabajamos, es muy clara las desigualdades que existen entre la ciudad central y los municipios metropolitanos. ¿Y por qué ponemos este énfasis en las desigualdades? Porque pensamos que las políticas, las acciones que se toman para tratar de contrarrestar los efectos más tremendos de esta pandemia tienen que tener en cuenta estas grandes diferencias y estas grandes desigualdades. En el caso, yo voy a considerar 3 indicadores solamente que están vinculados con las desigualdades urbanas. Uno de ellos tiene que ver con el tipo de vivienda, es decir, no es lo mismo vivir en una casa en una colonia popular o en una colonia consolidada o en una casa en un fraccionamiento. El 50% de la población, de las personas que contestaron este cuestionario, viven en casas en cualquiera de estas modalidades y solo un 30% vive en apartamentos. Igual este 30%, 3 de cada 10, es muy alto en relación a lo que ocurre en el Estado de México, donde predomina aún más la vivienda unifamiliar. 8 de cada 10 son viviendas unifamiliares y solo 2 de cada 10 son viviendas que están vinculadas, que responden a otro tipo de vivienda, particularmente apartamentos. Acá esto es importante porque en las colonias populares existe un alto grado de hacinamiento, sobre todo por el número de miembros de la familia en relación con el número de cuartos que poseen las viviendas, pero también porque existe, por ejemplo, la convivencia de más de una familia en el interior de una vivienda, y también porque muchas veces en las colonias populares se rentan cuartos, que es una manera de incrementar el magro ingreso familiar que tienen estas familias. Lo cierto es que quienes viven en esas colonias populares son justamente aquellos que trabajan, ¿no?, de manera predominante en el mercado de trabajo informal, son los que deben trasladarse, ¿no es cierto?, a sus lugares de trabajo, independientemente de que estemos en una situación de confinamiento, toman un transporte público masivo, saturado, donde es muy difícil realmente guardar la sana distancia, a pesar de que se han tomado medidas de precaución, a las cuales luego podemos hacer referencia ya en el debate. Lo fundamental es que, sin embargo, en estas zonas está mejor resuelto el tema del aprovisionamiento de alimentos y que también tienen una tradición de organización social y de solidaridad que contribuye a sobrellevar mejor esta situación. En el caso, en cambio, de los masivos fraccionamientos que se construyeron en el caso de la región metropolitana, en la segunda corona de los municipios metropolitanos, son pequeñas viviendas de interés social que están localizadas de manera muy distante de donde se encuentra la estructura de provisión de servicios básicos. Ahí, por ejemplo, no existe la posibilidad de entrega de mercancías a domicilios. Son casas que tienen poca o nula conectividad, con lo cual hay obstáculos muy serios respecto al trabajo en casa, al aprende en casa, a todas las actividades que hoy se realizan en las viviendas a partir de la posibilidad de tener conectividad. Y por supuesto, es una población que tiene que dedicar bastante, una proporción importante de su ingreso a la movilidad, al transporte, sin un transporte de mala calidad que no tiene garantías de salubridad. Creemos que, bueno, en estos casos las medidas que se deben tomar para contribuir a que esta población sobrelleve esta situación son bastante diferenciadas y luego podemos hacer referencia en el momento en que hagamos particular referencia a las acciones que se han tomado. El otro indicador que es importante para ver las desigualdades es el tipo de tenencia. Y lo que vemos es que 7 de cada 10 personas entrevistadas dicen que tienen una vivienda propia. Algunos de ellos, un 10%, alrededor de un 10%, en el caso de la Ciudad de México un 13%, están pagando estas viviendas. Esta es una diferencia sustancial entre quienes tienen una vivienda pagada en una situación de crisis y quienes no la tienen.
hay realmente un abismo en términos de posibilidades de sobrevivencia. Y también en este caso se han tomado medidas de posponer el pago de las cuotas cuando estas cuotas corresponden a viviendas producidas por los organismos del sector público, no así cuando se trata de viviendas producidas por el sector privado. Pero también existe un número elevado de viviendas que están rentadas. 3 de cada 10 se confirma en nuestra investigación que son viviendas rentadas, en el caso de la Ciudad de México. Y en este caso, el Estado mexicano, el gobierno de la ciudad, no ha tomado una medida de protección. Y cuando digo protección, estoy hablando de protección respecto a que se pueda solventar el pago de estas viviendas. Porque si la gente no tiene empleo, si se disminuyó sustancialmente su salario, tiene muchas dificultades para poder hacer frente a una renta, pero de esa renta suele vivir otras personas, o sea, hay una cadena, ¿no es cierto?, de incumplimientos que está afectando a un conjunto social muy grande. Por eso, en muchos países de América Latina y también de Europa se tomaron medidas frente a la contingencia que contribuyan a que se pueda continuar con el pago de esta vivienda en renta. En el caso del Estado de México, la vivienda en renta es un número menor, pero también es significativo dado el número de personas que viven en estos municipios. Y el tercer indicador de desigualdades urbanas está vinculado con el tema del agua. Es decir, uno de los mandatos es lávate las manos permanentemente. Bueno, esto en las condiciones de vida de nuestras ciudades, en las condiciones de vida sobre todo de los espacios donde habitan los sectores populares, es bastante difícil de lograr. Aún en la Ciudad de México, un 13% declaró que no tiene agua todos los días, y en el caso de los municipios metropolitanos del Estado de México, 3 de cada 10 personas dicen que no reciben agua todos los días. Sabemos de los esfuerzos que están haciendo las autoridades locales para llevar agua a estas viviendas, pero este es un llamado de atención, porque a partir de entonces, la verdad que debiera privilegiarse el tratar de que la dotación de agua esté garantizada todos los días, porque es un elemento vital para la vida humana y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Y el último indicador que voy a colocar es el que tiene que ver con las desigualdades de género, y es muy claro que en las desigualdades de género lo que es, digamos así, más relevante es el hecho de que ha habido una ampliación y una superposición de las actividades en el interior de las viviendas. Las viviendas no fueron preparadas para que todas las actividades económicas y educativas se realizaran en el interior de la vivienda. Y hoy tenemos todas las actividades que se realizan conjuntamente en el interior de la vivienda. Esto depende también de las capacidades que tienen las familias de adquirir lo básico, una computadora, de tener conectividad, de tener teléfonos, telefonía celular. Y todo esto de alguna manera ha transformado el modo de vida en el interior de las viviendas. Aquí lo que nosotros detectamos es que, bueno, la mayor carga del trabajo doméstico, del apoyo en los trabajos escolares, que es el programa Aprende en Casa y la compra de alimentos, como el cuidado de los adultos mayores y en general todas las tareas de cuidado, recaen sobre las mujeres. Es decir, hay una sobrecarga, ¿no es cierto?, de actividades que deben enfrentar las mujeres en esta pandemia. Esto es bastante similar tanto en la Ciudad de México como en los municipios metropolitanos, y en las dos actividades donde se ve que se comparte un poco más, y esto porque la Ciudad de México es una ciudad moderna, es una ciudad donde hay posibilidades de que se vayan transformando ciertas conductas vinculadas con la equidad de género, es en el trabajo doméstico, que pareciera ser que un 51% declaró que eran tareas compartidas, y en la compra de alimentos. Pero en el resto de las actividades que se realizan en el interior de la vivienda recaen fundamentalmente en las mujeres. Bueno, frente a esto, en la Ciudad de México no me voy a detener, lo podemos retomar luego en el debate. Hay medidas particulares que se tomaron, que me parece que son bastante acertadas, que fue detectar aquellas colonias, 158 pueblos, colonias y barrios en los cuales está más concentrada toda esta posibilidad
de contagio se han ido modificando en algunas, pero hay una única delegación, una única alcaldía que no tiene ninguna colonia y que es la alcaldía Benito Juárez. Esto responde a la calidad de vida que existe ni más ni menos en la Benito Juárez, que como todos sabemos es la mejor, es el espacio donde se concentran los mejores niveles socioeconómicos y el mejor acceso a los bienes y servicios básicos. Pero acá lo importante es que el gobierno de la Ciudad de México tuvo una actitud muy, digamos así, importante en términos de detectar estas colonias donde están las mayores dificultades y estableció kioscos donde se hacen pruebas para detectar COVID, donde se revisan síntomas de casos sospechosos, donde se aplican también vacunas de otras enfermedades. Hay recorridos y rastreos casa por casa, y por supuesto que hay una serie de medidas que tienen que ver con medidas de higiene y también con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del comercio popular, que creo que son acertadas para poder tratar de controlar en alguna medida todo lo que tiene que ver con condiciones de contagio. Otra de las decisiones más importantes es la entrega de apoyo alimenticio. Hay un programa que se denomina Mercomuna, que nació en Iztapalapa, surgió en Iztapalapa, pero que se extendió al conjunto de las alcaldías de la ciudad, que es muy interesante porque es un vale para comprar en los comercios de la zona, en el comercio local, con lo cual también es una medida que permite enfrentar la crisis económica en la que nos encontramos. Y finalmente también captamos las iniciativas ciudadanas. Aquí simplemente pongo algunos ejemplos para ver la gran variedad, ¿no es cierto?, de una sociedad como las de la Ciudad de México, que tiene experiencia muy ya de muchos años de responder frente a estas emergencias. Los sismos han sido otros momentos en los cuales la ciudadanía ha demostrado una gran capacidad de solidaridad. Aquí algunas de las experiencias que nosotros recuperamos tienen que ver con, por ejemplo, iniciativas de apoyo con alimentos a trabajadoras sexuales de la Merced, tiene que ver con mujeres de la comunidad otomí, que lo que hacen es intercambiar muñecas por víveres, el comité de la comunidad judía, que entrega despensas a familias de escasos recursos, el albergue Casa Frida, que alberga durante la cuarentena a la población LGBT, y una serie de iniciativas que creemos que son muy interesantes y que ojalá pudieran consolidarse y perdurar más allá de esta emergencia. Ahora le voy a pasar la palabra a mis compañeros Marina Contreras y Héctor Padilla de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Creo que empieza Héctor, pero justo su micrófono está apagado. Perdón, voy a empezar de nuevo. Bueno, decía que agradezco al Tecnológico de Monterrey la invitación, a Enrique, por supuesto, a Alicia la invitación que nos hizo desde el inicio prácticamente de esta situación. Yo creo que es una iniciativa muy necesaria, muy oportuna, y que me parece que los efectos de esta investigación pues ya los estamos viendo, está influyendo en políticas que se están presentando en el país, y sobre todo me parece que el haber enfocado la mirada en las zonas metropolitanas fue muy afortunado, porque precisamente se trata de una epidemia que tiene a los lugares, a las ciudades como sus principales puntos de contagio. Bien, nosotros presentamos el caso de Ciudad Juárez. Marina y yo estuvimos trabajando en este caso. Si lo cambiamos, por favor, cambiamos el slide. Lo que vamos a presentarles es una breve caracterización de la zona metropolitana de Juárez. Hablaremos poquitito de la incidencia de COVID-19 aquí en esta zona. Sobre todo enfatizaremos, presentaremos los resultados del cuestionario que se aplicó en las diferentes zonas metropolitanas que ha mencionado la doctora Sicardi, y haremos al final un breve recuento de las acciones gubernamentales y ciudadanas, y sobre todo digamos de la dinámica de conflicto político que se presentó en relación con esto. En el caso nuestro pudimos
pudimos contar con 721 respuestas a los cuestionarios. Esto es, después de la Ciudad de México, fue la zona metropolitana que más captó respuestas, muy cerca de Guadalajara. Pensamos que esto tiene que ver mucho con la manera en que acá localmente no solo que se difundió el cuestionario, sino, digamos, la sensibilidad y las redes que de alguna manera se han construido alrededor del trabajo que realizamos los investigadores. ¿Qué encontramos acá en Ciudad Juárez? Una ciudad que claramente sabemos, la definen, su condición de ciudad fronteriza y la industria maquiladora, la abrumadora presencia de la industria maquiladora. Encontramos en la investigación que hay una gran, digamos, codependencia entre el ámbito laboral y el ámbito de la vivienda. Hay una gran proporción, por supuesto, de trabajadores formales, particularmente en el sector secundario, que hace y convirtió a los centros de trabajo en puntos neurálgicos tanto para la propagación de la epidemia como para la contención de esta. Ahí en un principio, y este fue el momento en que estuvimos, cuando iniciamos la investigación, tuvimos altos niveles de contagio, pero principalmente de letalidad. La razón más o menos ahora nos queda clara, es una letalidad que puede deberse a que había pocas pruebas, pero en el caso, un sobreconteo quizá posiblemente relativo de las defunciones. Ahora lo podemos observar, tenemos una letalidad muy menor a lo que en aquel momento teníamos. Ahorita voy a abordar sobre eso. Y por supuesto, un fuerte nivel de conflictividad social que se nos presentó acá en esta ciudad. Fundamentalmente, por lo que veíamos, eran un comportamiento muy diferente de los contagios y de la letalidad en la ciudad, en Ciudad Juárez, con respecto al resto del estado y particularmente en la ciudad de Chihuahua. No me voy a detener mucho, simplemente señalaré que mientras acá en Ciudad Juárez teníamos una letalidad del 24.6%, en cambio en la ciudad de Chihuahua teníamos un 10.8%. Ahora estas cifras definitivamente han cambiado, han disminuido en el caso de Ciudad Juárez a niveles menores al 10% de letalidad, y esto a pesar de que ahora estamos viviendo pues, la situación de rebrote que se está presentando en el resto del país. Encontramos también en relación con el comportamiento de la pandemia, bueno, pues básicamente que esta afectó principalmente a personas entre los años 40 y 50 de edad, y que afectó principalmente a mujeres. Entonces, tenemos que de las personas que fueron tratadas por COVID, que fueron encontradas positivas, 6 de cada 10 requirieron hospitalización, y de que estas, la mayoría se concentró principalmente en los hospitales públicos del IMSS. Cedo la palabra ahora a Marina para que continúe. Gracias. Con respecto a la caracterización de la zona metropolitana, si nos regresamos al anterior, por favor, doctora. Sí, Muy amable. Solamente señalar que algo que distingue a nuestro caso de estudio a la zona metropolitana de Juárez del resto de los casos seleccionados es que esta metrópoli en realidad es una de las pocas del país que está conformada solo por un municipio. Por eso nosotros, cuando hacemos referencia a la zona metropolitana de Juárez, en realidad estamos aludiendo a Ciudad Juárez, porque es la única zona urbana que hay en esta metrópoli. Señalar que efectivamente se encuentra en el norte centro del país, que conurba con El Paso, Texas, y que por su condición fronteriza, una tercera parte de toda la población en la ciudad es migrante. Además, 7 de cada 10 personas tiene viviendas propias, aunque la mitad todavía está pagando esas viviendas. Y 7 de cada 10 trabajadores formales laboran en la industria de transformación. Esto ha derivado en que el 85% de la población que habita la ciudad esté afiliado al servicio de salud público. Y aunque pareciera que hay una cobertura amplia del servicio de salud en comparación con el resto del país, desde años previos al brote de la COVID, en realidad encontramos que ya el sistema se encontraba saturado. Siguiente, por favor.
Con relación a algunos resultados en torno a la vivienda y el territorio, producto de los cuestionarios aplicados, encontramos y destacan las formas de tenencia. Casi la mitad de los entrevistados señalaron que viven en viviendas propias que están totalmente pagadas. En cambio, una tercera parte reside en viviendas propias que aún se están pagando. Este es un tema muy importante porque es principalmente población que labora en el sector industrial y que sufrió recortes en su ingreso y que no necesariamente perdieron su empleo, sin embargo, sí vieron afectado su ingreso. En relación a esto, habría que señalar también que los programas destinados a atender el problema de vivienda justamente están atendiendo a la población que perdió su empleo, no que vio reducido su ingreso. Por esto el pago de vivienda sí resulta un problema para esta población. Y 1 de cada 10 personas que nos contestaron habitan en viviendas rentadas. Teniendo en cuenta las condiciones materiales que ya han sido abordadas en diversas investigaciones en el país, que son principalmente viviendas de interés social, en el caso de Ciudad Juárez, principalmente porque son trabajadores formales de estratos bajos, en el que el mecanismo para acceder a una vivienda propia es principalmente vivienda por un crédito de Infonavit. Es así que más del 50% de las colonias en la ciudad son viviendas de interés social producidos por organismos del Estado. Es en este escenario que las principales actividades que se realizan en las viviendas aisladas, con tamaños reducidos, con deficientes materiales, etcétera, son para 6 de cada 10 viviendas. Hay personas que trabajan en línea. Y también en la mitad de estas viviendas que nos contestaron se aprende casa y se hace ejercicio. Esto a pesar de las limitaciones que la misma vivienda puede tener. Algunos de los problemas que nos mencionaron los entrevistados con relación al quedarse en casa es que tienen dificultades para proveer alimentos en 6 de cada 10 viviendas. Estos problemas están asociados principalmente a 2 factores, a los recortes salariales en primer lugar, y en segundo lugar a la ubicación de los centros de abastos. También tienen problemas para realizar actividades laborales dentro de su domicilio y por no salir a caminar. Nosotros intentamos hacer un análisis intraurbano debido a que solo contamos con un municipio. En este análisis intraurbano subdividimos el territorio en 4 grandes zonas. Encontramos una gran concentración de desigualdades en las periferias de la ciudad, en el poniente, tanto en el suroriente, donde encontramos que en estas 2 zonas hay un menor acceso a parques y espacios públicos. Al mismo tiempo, es donde más problemas tienen para quedarse en casa, donde tienen más problemas para compartir computadoras, donde ven menos contenido en plataforma, donde hacen menos ejercicio con relación al territorio urbano, pero también donde tienen más problemas para proveer alimentos. En el caso del suroriente, es la zona que se caracteriza por donde se ubica la vivienda de interés social dirigida a los trabajadores formales. Por tanto, aquí hay una mayor concentración de casas más pequeñas, con menos disponibilidad para hacer ejercicio y para la recreación. Asociado a esto mismo, encontramos que desde el mes de abril diversos medios de comunicación independientes documentaron brotes comunitarios en diversas maquiladoras, siendo los habitantes del suroriente quienes se encuentran más expuestos debido a las distancias que recorren para acudir a sus trabajos y porque finalmente son ellos quienes laboran en el sector industrial y que además por las características propias de su trabajo, no se han desarrollado mecanismos para trabajar desde casa, ¿no? Tienen que estar presentes en las industrias. En las industrias. Siguiente, gracias. Sí, bueno, este panorama que nos pintó aquí Marina te refleja fuertemente en las propuestas que captamos. Esto fue algo muy importante, así como en las acciones se estuvieron desarrollando acá por parte de los diferentes ámbitos de gobierno y de la sociedad civil.
Entre las propuestas, claramente el carácter fronterizo y la presencia de la maquiladora aparece. Hubo muchísima insistencia en impedir despidos en las maquiladoras, pero que sí, estas suspendieran actividades por tratarse muchas de ellas de actividades no esenciales y que a la vez se garantizaran los salarios. También el tema de la frontera estuvo presente, se habló fuertemente de la necesidad de cerrar las fronteras internacionales. Esto ocurrió de manera parcial, pero sí, y de hecho continúa hasta el momento el cierre parcial de la frontera para las personas de origen mexicano, no para ni residentes ni ciudadanos norteamericanos. Algo que era muy claro también era la gran necesidad de que hubiese mayores pruebas para detectar el contagio. Esto ya en la actualidad lo podemos estar observando, y dado que hubo cierto nivel de conflicto político en torno a las medidas gubernamentales, pues una propuesta de los ciudadanos que estamos en la que hubo mucha insistencia fue también en el tema de la coordinación. Se percibía como que los diferentes gobiernos no estaban suficientemente coordinados. Pues bien, en cuanto a las acciones, muchas de estas son muy parecidas a las que se llevaron a cabo en otros lados. Se ampliaron las capacidades de los hospitales, se generaron fondos, planes emergentes para financiar empresas, sobre todo pequeñas, medianas empresas, para distribuir alimentos. Se desarrollaron iniciativas como hospitales, tubos sanitarios, sanitización de calles, en fin, un panorama más o menos semejante al de otros lados, incluyendo medidas, digamos, controversiales como el tema de toques de queda, multas para los automovilistas, para gente que fuera, que no cumpliera pues con disposiciones dictadas por la autoridad. Y por supuesto, en cuanto a las acciones de la ciudadanía, destacan las acciones solidarias, principalmente llevadas a cabo por integrantes de las comunidades católica, evangélica, que en Ciudad Juárez tienen una fuerte presencia y casi siempre están al frente de este tipo de respuestas. Algo muy importante fue la instalación de un hotel filtro para la población migrante. Parece que fue una de las pocas experiencias bastante novedosas para el contexto fronterizo. Bueno, básicamente esto es todo lo que tenemos, pero Marina tiene al final un pequeño comentario, una reflexión que queremos compartirles y con esto concluimos. Gracias. Sí, solo de manera muy breve, encontramos que la pandemia, en el caso de la zona metropolitana de Juárez, provocó una crisis que evidenció el vínculo estrecho entre los mercados de la vivienda y laboral, como ya lo mencionamos, la cual agudizó las condiciones de desigualdad social y territorial preexistentes, incluso al interior de la mancha urbana, y que develó la débil respuesta gubernamental en materia económica, sanitaria e informativa. Es todo, muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, nos vamos al otro extremo del país, ¿no? Y también en situaciones muy contrastantes. Adelante, Susana Pérez Medina, del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes. Quiero agradecer al Tecnológico de Monterrey por la invitación a participar en este foro de reflexión y análisis de COVID-19 y desigualdad en las ciudades. También a Alicia Sicardi por encabezar la investigación acerca de condiciones de habitabilidad en las zonas metropolitanas del país. Yo voy a presentar la zona metropolitana de Mérida. Como mencionaron los que me antecedieron, el estudio abarca diferentes aspectos. En esta presentación me centraré en un aspecto de la habitabilidad, la del entorno urbano, donde también se manifiestan las desigualdades sociales y espaciales. Particularmente lo que aconteció durante el confinamiento y en la nueva normalidad en la zona del centro histórico, espacio de alta complejidad social, económica y funcional. La siguiente lámina. Uno de los principales problemas detectados para cumplir el quédate en casa fue la compra de alimentos. 7 de cada 10 entrevistados declararon esta dificultad.
actividad que, a diferencia de otras partes de la República en donde los hombres la asumieron, en Mérida la mujer participó en una proporción muy similar a la del hombre y también representó la tarea más compartida entre ambos. La siguiente lámina. A la pregunta de qué equipamiento comercial tienen cercano a la vivienda, 3 de 10 manifestaron contar con mercados cerca de su lugar de residencia. 7 de 10 cuentan con tiendas de abarrotes. Prácticamente todos cuentan con un Oxxo cerca de casa y 8 de 10 tienen supermercado. Esta cercanía no significa mayor facilidad para el abasto de alimentos durante el confinamiento. En el caso de las tiendas de abarrotes y de Oxxo, probablemente se debe a que éstas no venden productos para la dieta cotidiana de las familias. En el caso de los supermercados, por las medidas de restricción que se impusieron o porque una gran parte de la población que vive con los ingresos del día a día les es difícil comprar por periodos prolongados, como conviene a estos establecimientos. Si bien los mercados se encuentran distantes a 7 de cada 10 personas que respondieron el cuestionario, los mercados más grandes, ubicados en la centralidad histórica, junto con el comercio en torno a ellas, sí constituye el centro de abasto para un importante sector de la población de la ciudad, de la zona metropolitana y también del interior del estado. Esta afluencia que involucra a más del 50% de la población de la metrópoli, la de bajos ingresos, se debe a la escasez de equipamiento comercial y de servicios en sus zonas y a la estructura centralizada del transporte público. El centro histórico, al igual que en otras ciudades mexicanas, se convirtió en el principal punto de contagio de COVID, seguido por los grandes fraccionamientos de la periferia urbana, como por la localidad de Canacín. Asentamientos populares densamente poblados. Al inicio de la contingencia se implementaron medidas sanitarias en los mercados y parques del centro, tales como la repartición de gel antibacterial y la obligación del uso de cubreboca. Medidas que fueron insuficientes, dado que en el segundo mes de la pandemia, de las 119 pruebas que se aplicaron, 47 salieron positivas. Ha sido difícil controlar la propagación del virus en la zona por la cantidad de individuos que en ella confluye, ligado a las reducidas dimensiones de las vías peatonales y también en los establecimientos comerciales. Esto provoca la cercanía y el roce permanente entre peatones y consumidores. Además, el transporte público deficiente provoca aglomeraciones en paraderos y en el interior de las unidades. Los usuarios del centro histórico es parte de aquella población que no tuvo el privilegio de quedarse en casa, ya sea porque labora en las actividades esenciales, que de acuerdo al censo económico del 2019 representaba 50% de la población económicamente activa de Mérida, o bien porque son parte del sector informal, sector que representa el 24% de la población económicamente activa en Mérida. Esa cuarta parte de la población solo dejó de trabajar cuando el paro de actividades también redujo la demanda de los servicios ofrecidos por personas autoempleadas. Las acciones y decretos públicos ante la crisis sanitaria y económica en las instancias estatal y municipal,
contenidas a detalle en el documento de las condiciones habitacionales y en el informe que se presentó, contemplan para nuestra urbe básicamente apoyos financieros, exenciones fiscales y la dotación de despensas, que bueno, no es poca cosa y fue muy oportuna, urgente y necesaria. En el ámbito espacial, digamos, a la movilidad, la primera intervención del ayuntamiento no significó una mejora. Fueron flechas pintadas en el pavimento para indicar el sentido en el que debía caminar la gente. Otra medida tomada fue la implementación de las banquetas, la ampliación de las banquetas en torno a los mercados. Aunque limitada, porque solo fue en 3 calles, sí fue efectiva. Recientemente, en septiembre, durante la nueva normalidad, el gobierno del estado implementó un plan de movilidad para reducir contagios y proteger la salud de los yucatecos. Este plan consistió, entre otras acciones, la reubicación de paraderos y ampliación de banquetas, introduciendo árboles. Estas acciones, si bien han contribuido de manera importante a mantener la sana distancia en paraderos y en los flujos peatonales, no es la reestructuración del transporte público tan demandado, sino que ha sido una reorganización a costa de los usuarios que ahora necesitan desplazarse a mayores distancias durante sus transbordos. La pandemia puso de manifiesto un problema añejo, la hiperespecialización comercial del centro de Mérida y su saturación. Es preciso una descentralización funcional a fin de aminorar el estrés, el conflicto y las condiciones de riesgo a la salud, que ya existían, pero que ahora se manifiestan clara y crudamente. También es necesario fortalecer las tiendas de abarrotes que, de acuerdo a nuestro cuestionario, 7 de cada 10 personas entrevistadas tienen cerca de sus viviendas, que vendan productos que formen parte de la dieta cotidiana de las familias y no solo ofrezcan refrescos y golosinas. Susana, podemos ir concluyendo porque nos estamos extendiendo. Estos pequeños establecimientos, cuidando todas las medidas de higiene, pueden cumplir mejor con la necesidad de guardar sana distancia entre los comerciantes y los consumidores al tiempo que crean o fortalecen microempresas generadoras de empleos y autoempleo. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, y finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Tonatiuh Guillén, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, quien va a hacer una reflexión sobre todas estas crisis coincidentes en el espacio y en el tiempo. Adelante, Tonatiuh. Muchas gracias, Alicia. Saludos. Saludos, Enrique, colegas, buenas noches. Mi presentación, que es un comentario, parte de un hecho que es muy compartido y que la COVID y la pandemia pues son una crisis social de gran escala. No solo es una crisis de salud estrictamente, es una crisis social ampliada por sus repercusiones. Entonces este comentario yo lo titularía algo así como una crisis entre crisis. Porque lo que está transitando el país en este año en particular y seguramente en el siguiente es un escenario en donde se combinan distintos procesos de gran escala, pero todos en una condición muy complicada y creo que también podemos calificarles de crisis. Comienzo por lo que ya es un hecho muy reconocido y es el económico. Si bien nos va, en este año vamos a tener una caída del 10% del PIB. Estos son datos de catástrofe, son un dato durísimo
no solo por el PIB como crecimiento, sino por las consecuencias que tiene en el desempleo, en las caídas del ingreso y sobre todo en el incremento de pobreza. Es la inercia que ya traíamos negativa del año 2019, en este año se multiplica y desafortunadamente 21 y 22 no van a cantar mal las rancheras en términos de un crecimiento económico muy acotado y por lo mismo con esas consecuencias sociales que comento. La segunda crisis grave, prolongada, de largo tiempo, es el de la inseguridad y la violencia, que no encuentra freno. El año 19, si tomamos como indicador los homicidios, tuvimos 36,000 y este año, el cierre del 20, es muy probable que tengamos una cifra similar o tal vez algo peor. Esto implica pues tragedias en muchas regiones del país, en las familias, en la vida de comunidades enteras, y esa es otra gran crisis que está galopando con nosotros. La tercera crisis no es menos importante, que es la de finanzas públicas y las capacidades del Estado. Esta tiene una dosis de autoimpuesta. Creo que aquí este gobierno ha fallado tremendamente con relación al concepto de desarrollo del Estado y a las capacidades del Estado, porque estamos caminando en la dirección contraria en muchos terrenos. Y lo que fue un principio de austeridad, y ahora ya hasta la palabra nos suena común, que es el austericidio, y tiene impactos muy severos sobre el conjunto de la administración pública, sobre todas las funciones y servicios de la administración pública federal, y también sobre el sistema federal, aquí afectando a estados y municipios. Entonces, no solo la administración central está en un acotamiento de sus capacidades, sino que va a repercutir y está repercutiendo en estados y municipios. El conjunto del aparato de Estado está en un proceso de restricción y acotamiento también de impactos muy grandes y que lamentablemente se sigue en esa trayectoria sin evaluar sus graves repercusiones. El caso ahorita del día pues son los fideicomisos, pero no solamente. Ahí hay una lista larguísima de funciones públicas afectadas en esta ruta. Y agrego como preocupación, y también está en este contexto, que estamos también creciendo en algo que no habíamos tenido en muchísimo tiempo y que es un camino progresivo de militarización de la administración pública y por muchos otros tonos, lo que nunca creí que pudiéramos mencionar en este momento de la historia mexicana, que es una transición al autoritarismo. Aquí no me meto en los detalles, pero la estructura de poder del Estado está girando dramáticamente. Y en ese mapa se suma la crisis de salud, con su dato más severo, que son los fallecimientos, que muy probablemente nos lleve a 100,000 muertes al final de este año, en datos oficiales. Aquí las explicaciones de todos los días y lo que va del análisis de esta pandemia, creo que estamos en una cosa entrecomillada que puse ahí, que es una verdad histórica sobre el balance de esta crisis de salud, porque finalmente vamos a encontrar la verdad a secas, que será un análisis que seguramente avanzará en el próximo año. La siguiente, por favor. En este mapa de crisis entre crisis, sincrónicas, avanzando a lo largo del país, tiene expresiones diferenciadas. No es lo mismo el conjunto de los efectos de estas crisis juntas, pegándonos a la población por todos estos frentes. No es lo mismo como repercute en Ecatepec o en el pueblo de Guerrero, de la montaña, o en la zona de Polanco. Tiene impactos diferenciados por regiones, por comunidades, y en ese sentido ratifica y expone y potencia las desigualdades previas que ya teníamos y repercute
evidentemente sobre las personas, su vida cotidiana, calidad de vida y las viviendas. Creo que aquí el gran aporte que podemos ver de los trabajos que se acaban de presentar es relativo a algo que llamo una transición de la vivienda como un frente de resistencia. Concebir a la vivienda como ese espacio en donde estas crisis en conjunto la abordan, la presionan, la cambian, y la vivienda y las familias están en un proceso muy rápido, muy acelerado de recomposición de la familia y de los usos de la vivienda y en la ampliación de las funciones de la vivienda. Listo algunos ejemplos muy rápido. La vivienda se convirtió en parte de las estrategias de salud, de la prevención, de los cuidados, y en ese sentido tiene una función de suplencia del sistema de salud público. Ahí es este efecto de que lo que debimos haber resuelto en la esfera de los sistemas públicos se traslada a la vivienda y debe ser resuelto en la vivienda como se pueda, como está ocurriendo. También tenemos una dinámica en donde la interacción cotidiana de los integrantes de la vivienda se modifica, se ajustan espacios, se ajustan roles, se cambian las relaciones entre las familias, como hay unos ejemplos que fueron mostrados. También la vivienda, como frente de otra de las crisis, se convierte en un espacio de resistencia en la estrategia económica, en la supervivencia familiar, y empieza a convertirse en un espacio que suple funciones económicas externas. Un ejemplo súper clásico es este de trabajo en casa, en donde la vivienda se convierte también en un lugar en donde la economía se realiza, la actividad económica se realiza. Cito además las estrategias educativas. Nuevamente, funciones del sistema educativo se trasladan a la vivienda, no solamente como espacios, también como costos. Sobre todo la parte de costos, permítanme subrayarla, para la estrategia económica, cómo la vivienda se está redefiniendo en relación a ello, y costos que antes eran privados o que eran gubernamentales empiezan a ser cada vez más costos de la familia y actividades de la familia. Todo eso en conjunto está definiendo un término que ahí puse, pero que es todavía preliminar, que es una sobrecarga de la vivienda, una sobrecarga de funciones y de actividades en donde genera también tensiones, algunas soluciones, pero también tensiones. Y en general, una privatización en la vivienda de funciones que antes eran gubernamentales o en una empresa o una entidad privada. Ese es un gran cambio enorme, gigante, que está pasando la vivienda y las familias. Hay que medir sus repercusiones y creo que el estudio nos da pasos importantes en esa dirección, pero hay que analizar todavía los cambios de mayor calado, de mayor estructura. Entonces la vivienda también, y esa es la parte crítica, recupera tensiones viejas, peligros agravados. Y no es raro por lo mismo encontrar datos incrementados de violencia intrafamiliar, tragedias incrementadas de feminicidio y también saldos que no hemos terminado de evaluar de estas crisis juntas y de su presión sobre la vivienda y las familias. En suma, toda esta coyuntura nos está poniendo a la vivienda como un nuevo frente social. Es un receptor de las crisis, de todas estas juntas, es un catalizador también de soluciones, pero sobre todo está asumiendo y está siendo presionado a reaccionar frente a los efectos de estas crisis. Ahí se condensan los efectos de todo este conjunto de crisis. Y lamentablemente, por lo menos en el corto plazo, esas viviendas están ampliando injusticias, están ampliando desigualdades, y reitero, la parte me parece más importante del concepto es el traslado de muchos pesos públicos
o económicos que antes se desarrollaban en otros lugares se trasladan a la vivienda y a los hogares. Eso no lo hemos terminado de evaluar y es una transición de efectos que están generando tensiones sociales de gran calado y que invito a que las analicemos con mayor detalle, y además invito a que el trabajo que ya se hizo se tome como un primer gran mapa, pero para seguir trabajando en este nuevo rol forzado, obligado de la vivienda y de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonatiuh. Con esto, Enrique, si quieres, damos paso entonces a las intervenciones que pueda haber de preguntas, ¿no? Claro que sí, Alicia. Bueno, primero felicitarlos por el estudio. Hay que voy a prender mi luz, porque ya me la puse muy baja. Felicitarlos por el estudio, por los hallazgos. Y luego, bueno, pues quizá empezando un poco por el final, las conclusiones del doctor Tonatiuh, pues son francamente, pues son terribles, pero son reales, ¿no? Cuando él señala que estamos viviendo varias crisis a la vez, la crisis económica, como bien señala, una caída cuando menos por ahí del 10%, o sea, suena fácil, pero ya veníamos de 0 crecimiento el año pasado y ahora menos 10, pues en 2 años traes menos 10, ¿no? 5%. Y si algunos piensan que el año que entra puede haber un rebote de 4, nomás por pensar en un rebote, pues sigues estando negativos y la población está creciendo. O sea que en términos per cápita vamos a andar decreciendo por lo menos en estos 3 años y no pintan las cosas para mejorar. Y bueno, el tema de la salud, que también aquí es de los temas que más se ha hablado, cuando va uno leyendo los periódicos, pues yo creo que el año que entra se nos va a ir en vacunarnos. El año que entra se nos va a ir en vacunarnos, todos, ¿no? Más las cosas que descubramos, ¿no? ¿Quiénes no se van a querer vacunar? Porque en el mundo luego también hay estos movimientos. Y la otra, ¿vamos a tener un sistema de salud con la capacidad de vacunarnos a todos? Si justamente tenemos un sistema de salud que se ha ido desmantelando, ¿en serio vamos a tener un sistema de salud para vacunarnos todos? Pues yo creo que suena difícil de pensar. Y los demás temas que aquí hemos platicado, ¿no? Nuestro sistema educativo, que también, bueno, de ahí no se ha hablado mucho, no era el tema, pero ahora que nuestras viviendas son escuelas, pues también cuántos mexicanos se han quedado fuera de las escuelas. Entonces digo, sí es un escenario verdaderamente trágico y parte de lo que aquí también se ha platicado, yo pongo 2 temas y hago preguntas. Una, pues mucho es que se ha desnudado una realidad que ya estaba. Pues ya estaba este tema de que en la Ciudad de México 13% de las viviendas no reciben agua de manera regular. ¿Qué cifra tan dura en la Ciudad de México? Aunque sabemos normalmente dónde está eso concentrado por años, ¿no? Y mucho es Iztapalapa. Y la otra, en el Estado de México, 38% de las viviendas. Bueno, pues ya es un número trágico, son casi 4 de cada 10. Entonces, eso ya estaba. Nos platican en los otros comentarios el tema de la falta de áreas verdes. Estuvimos ayer, Alicia, en la presentación y nos recordaban en el video que de acuerdo a los estándares internacionales deberían de ser cerca de 9 metros cuadrados por persona. La Ciudad de México, recuerdo que son 3.7. En Londres, ayer nos decían, andan en 40, ¿no? No me quiero imaginar cómo andará Ciudad Juárez por las fotografías que hemos visto, los que hemos viajado por ahí, pues ha de estar todavía muy por debajo. Pero a estos temas que ya estaban, pues estamos acumulando estos nuevos, entre otra cosa, por el tamaño de la crisis entre otras cosas que lo señalaba el doctor Tonatiuh, pues por la mala acción para hacer frente. Me parece que de acuerdo a lo que nos dijo el doctor Susana, en Mérida parece que han hecho las cosas mejor. No que no tengan un impacto trágico, pero se nota como más acción. Preguntas. Una primera pregunta que yo me haría. Toda vez que la crisis no se ha terminado y toda vez que esto es un estudio que se hizo sobre todo de manera telefónica, ¿piensan, Alicia, darle otra pasada para ver qué pasó, qué cambió? ¿Mejoramos algo en el camino con respecto a lo que descubrieron o estamos igual o peor? Entonces, una primera pregunta es, pues ya que lo hicieron y aquí está la pandemia que no se ha ido y parece que todavía vamos a vivir aquí un rato, ¿le van a dar una repasada? Se puede,
para siquiera saber, oye, ¿hemos mejorado algo en el camino o no pasó nada? Quizá yo haría una primera pregunta. ¿Se puede? ¿Se puede hacer algo habiendo ya tenido este tema, sabiendo a quienes le preguntaron? ¿Se puede dar una repasada? ¿Sirve de algo? Sí, mira, yo creo que sí era muy importante hacer esto en el momento en el cual por primera vez estábamos viviendo las consecuencias del confinamiento y por primera vez se reconocía de que la vivienda cumplía muchas más funciones de las que se le atribuyen, ¿no es cierto? O sea, de hecho, lo que ha ocurrido con la vivienda es que ha prevalecido un modelo y un patrón de producción de vivienda masivo, periférico, ¿no es cierto?, de pequeñas viviendas en grandes fraccionamientos, que son viviendas dormitorios. Esa es la verdad. O sea, son viviendas que fueron pensadas para que la gente vaya a dormir, pero toda la vida económica, educativa, cultural, etcétera, transcurría fuera de esos fraccionamientos. Esto nosotros, los presentes aquí, varios de nosotros hemos escrito muchos libros y muchos artículos señalando los efectos tremendos que generaba este modelo de urbanización periférico, ¿no es cierto? Y las grandes dificultades que significaba para crear modelos de integración social, para crear una convivencia adecuada, para garantizar procesos de socialización compartidos, en fin, todos los aspectos de la vida económica y social. Lo que hizo la pandemia es lo que bien tú dices, pone al descubierto esto que muchos años hemos venido diciendo los investigadores. Lo mismo las condiciones degradadas de las colonias populares. No es posible en una ciudad rica como es la Ciudad de México que tengamos estos elevados niveles de pobreza urbana. Pobreza patrimonial, es decir, la gente resuelve el problema del ingreso, de la alimentación, porque sale a trabajar, cualquiera sean las condiciones, y en esta pandemia se vio. Pero la pobreza patrimonial la tiene que resolver el Estado. O sea, ¿por qué tenemos que tener inequidad y tantas diferencias en la calidad de los bienes y servicios urbanos? Tendremos que tener una ciudadanía única, una ciudadanía donde todos accedieran a bienes y servicios de calidad, porque esa es una de las funciones fundamentales que tiene el gobierno, y no en función de los ingresos personales o familiares. Sin embargo, tenemos una ciudad extremadamente fragmentada, segmentada, y todo esto, bueno, pues está incidiendo en cómo se puede resolver o no. Los casos en la Ciudad de México están concentrados en una gran mayoría en dos grandes delegaciones, Iztapalapa y Gustavo Amadero. Ahora, este estudio que nosotros hicimos fue señalar qué ocurría en este momento, que era el inicio de la pandemia, porque dejamos de levantar el cuestionario el 31 de mayo, que fue cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y lo iniciamos el 25 de abril. Entonces, creemos que es muy importante porque creo que logramos incidir en ciertas decisiones que se tomaron. Creo que efectivamente, en ese momento, muchas de las digamos así, de las propuestas que incluso capturamos de las entrevistas que hicimos, tratamos de transmitirlas a otras autoridades. Quiero que también decir que esta investigación no solo es la aplicación de un cuestionario, está en proceso un libro en el cual se recuperaban todas las informaciones que existían sobre pobreza, desigualdad, sobre características censales de las viviendas, del empleo, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente basado en este cuestionario. El cuestionario es para captar la percepción que tenían los ciudadanos en ese momento de la situación en la que estaban, del aislamiento social, lo que significaba tratar de transitar por el aislamiento social desde sus viviendas. De hecho, la gente suele ver su vivienda con muchísimas más capacidades y con más calidad que la que tiene objetivamente cuando la medimos por indicadores duros nosotros los investigadores, ¿no? O sea, hay toda una cuestión emocional y afectiva también en torno, ¿no? A que esta es mi casa y por lo tanto, bueno, yo creo que aquí es donde puedo resolver de mejor manera todos los problemas que se enfrentan. Pero lo importante es dejar este testimonio que creemos nosotros que modestamente, con mucha modestia, los investigadores hemos contribuido a construir ideas, acciones, por ejemplo, todo el tema de la diferenciación que existe en estas 8 ciudades. Son 3 grandes regiones metropolitanas que comparten elementos comunes, pero que tienen grandes diferencias también en cómo viven las personas. 2 zonas metropolitanas
que tienen que ver con estar en una localización fronteriza y todo lo que implica el proceso migratorio, y 3 capitales, Cuernavaca, Mérida y Toluca, que cumplen las funciones de ciudades donde se concentran los servicios, donde la población tiene necesariamente que recurrir a sus centros si quiere satisfacer necesidades básicas. En fin, nosotros creemos que este es una primera aproximación. Está en proceso un libro donde va a ser publicado. De hecho, veo en el chat que nos pregunta si se puede acceder a esta presentación. Por supuesto que la dejaremos para que ustedes la puedan circular. Hay varias otras presentaciones que hemos hecho de esta investigación. En el mismo Instituto de Investigaciones Sociales pueden encontrar un sitio que está dedicado a todas las investigaciones que se hicieron sobre la pandemia. Y por supuesto que nuestra idea es que, bueno, ojalá resolvamos pronto, ¿no es cierto?, esta situación tan dramática, tan terrible por la que atraviesa el mundo en su conjunto, y que podamos realmente, en el caso de nuestro país, ¿no?, es decir, poner fin a esta situación de crisis generalizada, como dice Tonatiuh Guillén, que realmente agrava a una crisis sanitaria todas las condiciones en las cuales la estamos enfrentando. Entonces, para los investigadores, la investigación siempre es un tránsito. En general, nunca las terminamos. Es decir, sabemos que hay etapas por delante y bueno, y esperamos que este equipo continúe integrado para poder seguir pensando en estos temas y seguir contribuyendo. La finalidad de esta investigación, que fue hecha con todo el rigor académico necesario, es su utilidad social inmediata. No hay otra finalidad más que contribuir a eso. Y sí, de lo que hemos platicado, me parece que, bueno, y como bien dices, estos temas llevan escribiendo ustedes libros y años, pero me parece que esta pandemia pues ya hizo muy evidente que quizá 2 son los temas centrales, hay muchos, pero 2 temas centrales que tenemos que enfocarnos en el país y en las ciudades, pues que es un sistema de salud para todos. Al final del día, no puede ser que si vas a ir al IMSS, no sé si esta cifra sigue siendo exacta o no, pero tengas un nivel de letalidad cercano al 60%. O sea, si vas a ir al IMSS, tienes 60% de posibilidades de morirte si traes COVID, y quizás si vas a un hospital privado sea inferior al 10%. O sea, eso, entonces la misma enfermedad, evidentemente no es la misma atención. Y el otro es el tema de vivienda que todos ustedes han resaltado muy bien, y que también el doctor Guillén lo señala al final, se volvió, y tú lo dijiste el otro día, creo, Alicia, se volvió la fortaleza, se volvió el bastión. Ahora es todo, ¿no? Y es casa, es oficina, es hospital, es guardería, es refugio. Pero al mismo tiempo, la otra tragedia también es centro de batalla y de violencia, ¿no? Porque pues la familia mexicana siempre le hacemos loas y hablamos maravillas de ellas, pero hay unas familias mexicanas que vaya que le fregan la vida a los que viven ahí, ¿no? Entonces, no todo es maravilloso ni... ¿Qué reflexiones nos pueden hacer, Héctor y Marina, sobre el tema en Juárez? Porque Juárez también es una ciudad muy especial. En Juárez, por un lado, se habla que no hay desempleo. Estoy hablando antes del COVID, ¿no? Que no hay desempleo, que es de pleno empleo. Y sin embargo, bueno, también en general se ve que es un nivel, a nivel de país, en promedio, con mejor nivel de vida, y sin embargo está este fenómeno de años, ¿no? De casas abandonadas, está el fenómeno de la violencia. ¿Qué sienten? ¿Cuáles deberían ser algunas de las prioridades donde también hay que focalizarse a partir de esta crisis del coronavirus allá? De lo que vivieron, de lo que sintieron. Marina, no sé si quieras comentar algo, Marina. Claro, justo en relación a lo que nos comentas, nosotros encontramos que efectivamente, aunque en fechas recientes, digo, posteriores a la crisis 2001-2008, había escenarios de pleno empleo, podemos decir empleo en cantidad, esto no quiere decir que haya sido empleo de calidad, ¿no? Justamente una de las lecciones aprendidas a partir de la pandemia, y no solo en Ciudad Juárez, también a nivel nacional, es que ha permitido visualizar la necesidad de fortalecer las condiciones laborales a nivel nacional. Sin duda, la pandemia no hubiera afectado tan agudamente como lo ha hecho
si las condiciones laborales hubieran sido mejores en nuestro país. Y estas condiciones laborales, en el caso específico de Ciudad Juárez, precarias, también han estado asociadas con las condiciones precarias en el territorio. Específicamente, al tener salarios bajos, la población ha accedido a viviendas mínimas que en este contexto no tienen la capacidad de proyectarse a futuro, ¿no? El futuro no ha llegado, ahorita están viviendo el ahora, y esa proyección de futuro de las viviendas que se podrían ampliar en un futuro, pues en realidad ahora no están respondiendo a las necesidades de una vivienda digna, ¿no? Que brinde refugio, que brinde espacio suficiente para la convivencia, que brinde acceso a equipamientos, etcétera, ¿no? Y que incluso en diversas investigaciones se ha llegado a concluir que el mismo tamaño de las viviendas y de las condiciones, la localización en la que se encuentran, han derivado en diversos problemas que han impactado en las dinámicas familiares. Imagínense ahora estar encerrados en viviendas de 35 metros cuadrados durante 8 meses, una familia de 5 integrantes, donde tienen que estudiar, trabajar, compartir una sola computadora y en muchas ocasiones un celular porque no hay computadoras, ¿no? Creo que hay muchos aspectos que se tienen que repensar y trabajar para evitarlos, porque sin duda la pandemia vino a decirnos, no hay momento de pensar todo para proyectarlo en un futuro. Si vamos a promover viviendas a partir de una estrategia de política nacional, lo que deberíamos de promover son viviendas terminadas y dignas, porque finalmente son los trabajadores quienes las están pagando, son sus recursos y pues no es nada de gratis, ¿no? Nomás un comentario. Gracias, María. No es el momento de hacerlo porque creo que valdría la pena, pero yo de lo poquito que estoy leyendo, y no sé, igual Héctor tiene un comentario, pero si no, no es el momento, pero lo quiero apuntar, porque es un tema de vivienda. De lo que estoy leyendo sobre el tema del Infonavit, lo poco que entiendo, entro en pánico, porque en lugar de, como terminó Marina, de decir que ahora lo que necesitamos es buscar viviendas terminadas en buenas condiciones, ahora parece que la gran política pública es que sea lana para que vayas y compres tu terrenito. O sea, no sé, me da la impresión de que pareciera que vamos al revés, y en lugar de centrar, densificar y buscar viviendas dignas, y pues como si no va a alcanzar, porque no va a alcanzar, de qué tamaño es el subsidio para poder acompañar un crédito. En fin, creo que es un tema que luego me gustaría alguna reflexión ahorita, otro día, pero lo amerita. O sea, otra cosa más en donde ahora parece ser que ahí va el dinero para un terreno. Bueno, son créditos, ¿cómo los vas a pagar después? En fin, pero Héctor, un poco a la pregunta original. ¿Qué viste allá que...? Bueno, retomando el asunto de la vivienda, un comentario primero sobre toda esta sobrecarga. Es todo eso, todas estas funciones, escuela, centro de trabajo y demás, pero también es un lugar de brotes, de brotes. Se enferma un miembro de la familia, con las condiciones de vivienda que tenemos, pues enferma toda la familia. Y yo creo que eso nos plantea que el reto de salud es todavía mayor, es decir, y que la familia no es algo que solo esté vinculado al tema del empleo a través de créditos, también está vinculado al sistema de salud, la vivienda como tal. Y esta idea de la sobrecarga que ahora observamos con mayor claridad, pero que no existía desde antes, pues nos debe plantear entonces que si eso está ocurriendo, que si la vivienda es esta trinchera última, bueno, pues lo que hay que hacer es fortalecer la trinchera, ampliándola, modificando las políticas y demás. ¿Qué ha pasado con la vivienda acá en Ciudad Juárez? A finales de los 70 se encontró que había un gran déficit de vivienda. Se resuelve que se va a atender. Pero lo que era el objetivo se desvirtuó. Al final de cuentas, las inversiones fueron no para construir vivienda, sino para generar estímulos a la construcción. Se vio más como un asunto de creación de empleos, de derrama económica y demás. Y lo que era el objetivo fundamental se dejó de lado. Y hoy te puedes encontrar
colonias de la ciudad, del viejo Juárez, donde ha habido procesos de consolidación de la vivienda, viviendas que incluso son, están en mejores condiciones que las viviendas construidas por estos proyectos de vivienda de interés social, que al final de cuentas no es una vivienda terminada, como lo ha señalado Marina. Y aquí me parece que entramos al otro tema, el de la industria maquiladora. Yo creo que hay otra discusión acá en la ciudad. Dependemos de la maquiladora para bien o para mal, ¿sí? Hay quienes plantean que se debe cambiar el modelo, que tenemos un modelo de integración subordinada, dependiente y demás. La realidad es que quizá ese modelo no puede cambiar, pero sí se pueden modificar, digamos, los términos de la relación de la industria maquiladora con la ciudad, con el país, y esta puede tener, creo yo, un papel mucho más activo, proactivo, involucrándose precisamente en estas cuestiones de salud y de vivienda. ¿De salud cómo? Bueno, pues es claro que las maquiladoras tienen una suerte de sistema de salud propio. Hoy lo pudimos observar, pero también pudimos observar la crisis o las carencias de ese sistema de salud. Pero si tú tienes trabajadores que son atendidos desde la propia empresa, pues desde la propia empresa tú puedes monitorear a las familias y extender estos servicios de salud que se dan allí hacia el resto de las familias. Entonces la maquiladora debe tener un mayor compromiso, una mayor responsabilidad con la comunidad y es claro que puede tener también la capacidad como para inducir procesos de cambio en relación con el tema de la vivienda. Yo creo que hay empresarios maquiladores que ahora lo están entendiendo así y yo esperaría que en algún momento esta industria maquiladora pueda tener un papel no solamente que esté presente en la ciudad en aras de un modelo de competitividad basado en la explotación de la fuerza de trabajo, de salarios bajos, sino que entienda que la competitividad ahora la garantiza la calidad de vida, el acceso a los servicios, etcétera, etcétera, de la ciudad. Entonces, tienen que apostar la vivienda por la ciudad. Sí, y la otra es que yo he estado un poco participando en algunas reuniones con estos consejos que tienen allá en Juárez y Chihuahua, y sí, esta idea de irte a esta manufactura de mayor valor agregado, porque la única manera de ganar más, pues es producir cosas que valgan más. Y yo creo que las condiciones en el mundo están dadas para que eso ocurra y como bien señalas, pues probablemente una mayor responsabilidad sobre los temas de vivienda y de salud, ¿no? Oye, no sé si te voy a pagar todo lo más que quisieras, pero sí te voy a dar salud, sí te voy a ayudar con la vivienda, pues al final del día es bienestar. O sea, sí, yo creo que hay que ir pensando en esos temas, ¿verdad? Exacto. Susana, pero una pregunta. A mí me dio la impresión, después de lo que escuché en la Ciudad de México, quizá un poco me fui con los recuerdos de Mérida, pero me da la impresión de que, a ver, yo recogí algo. Por un lado, sí, los mercados es un problema porque está muy concentrado el comercio en la zona céntrica. Pero lo demás, pues por lo menos escuché que fueron haciendo cosas, fueron ampliando banquetas, fueron atendiendo el tema. ¿Se respira una mejor reacción de la ciudadanía y de las autoridades? O no mucho más que lo que hemos visto en otros lugares? Sí, bueno, desde que empezó la crisis, la respuesta del gobierno, tanto estatal como municipal, fue muy proactiva, sobre todo con las empresas que muchas empezaron. Se les empezó a dar apoyo, se les empezó a exenciones fiscales. Entonces, bueno, en ese sentido hubo una respuesta inmediata y proactiva del gobierno estatal, también el gobierno federal, bueno, y sobre todo este asunto de las despensas, que no fue poca cosa repartir alimentos a una gran parte de la población que se quedó sin empleo. En cuanto a las cuestiones urbanas, y en este punto quisiera recalcar las cuestiones de movilidad, allá sí habría que pues como implementar otras acciones más drásticas. Aquí el problema es el transporte público centralizado.
Y bueno, y cada gobierno que entra nos promete que lo va a cambiar, y que va a mejorar el transporte, y hasta ahorita no vemos claro. Es un grupo muy fuerte de empresarios transportistas que ha dominado por muchos años el transporte en Mérida. Entonces, sí han habido respuestas del gobierno, pero algunas cuestiones que son vitales para la movilidad, para que la gente pueda acceder fácilmente a comercios, a servicios, equipamientos, sin estos recorridos tan largos que implican esa centralización de actividades que tenemos. Eso es una acción, una intervención que tiene que hacerse de manera urgente, sobre todo ante estos escenarios de pandemia, que bueno, ahorita llegó, pero yo creo que llegó para quedarse. O sea, van a haber algunos rebrotes, se libera, se abre la actividad y luego una nueva introspección, ¿no? Un nuevo control a la movilidad. Entonces, pues tendría que haber un planteamiento más de largo alcance y más profundo para corregir estos problemas que tenemos de movilidad, de hipercentralidad, que bueno, que afectan a una gran parte de la población de Mérida y de la zona metropolitana. Muchas gracias, doctora. Y se me permiten un poco de cierre, porque digo, nos podríamos seguir, pero estamos aquí muy intensos, ya sacamos el cafecito, pero a mí me gustaría un poco, yo coincido lamentable mucho también con la descripción que hizo al final en su presentación el doctor Tonatiuh Guillén, lamentablemente en cuanto a que estamos inmersos en una serie de crisis. Y creo que nada más le faltó apuntar una, que también ya estamos ahí, pues que es una crisis política, ¿no? Cuando ya tienes un grupo de gobernadores que ya están enfrentados de alguna manera con el gobierno federal, y ya traen ahí sus pugnas y cada vez va a ser más apetecible que algunos empiezan a invocar la revisión del pacto federal y Pregunta, así nomás, ¿cuál sería el escenario inercial en el que estamos si como país no logramos cambiar? O sea, ¿cuál podría ser el escenario? El inercial, o sea, dijimos, pues la economía no crece al 10%, el coronavirus se ve que ahí está presente y pues a ver, nos van a vacunar. Homicidios, pues nada más 36,000 el año pasado y se espera que este año andemos parecidos. ¿Cuál es el escenario? Y luego, lo apunto también, un desmantelamiento de las instituciones y una construcción de un régimen autoritario, que es lo contrario de algo institucional, ¿no? Es algo personalista. ¿Cuál es la inercia? O sea, si no cambiáramos, porque yo creo que es muy importante también como mexicanos analizar cuál es el escenario inercial. Si no cambiamos, pues ¿a dónde vamos? Si no cambiamos, ¿a dónde podemos parar? Porque yo creo que ese escenario que pintó el doctor Guillén, pues ahí estamos, pero la pregunta es, ¿y si no cambiáramos, dónde acabamos? Supongo que es parte de la reflexión por la que también nos quiere llamar la atención. ¿A dónde acabamos en este escenario? Pues si me permites un recuento muy rápido. O sea, creo que el país no ha tenido una amenaza de crisis social más grande que esta. O sea, hay una desestructuración de procesos de muy distinto nivel y alcance. Evidentemente, primero, los económicos que son ya muy visibles y pobreza, de pérdida de ingresos, todo esto que estamos contabilizando ya como el incremento acelerado de la pobreza en el país. Dicho en general, es un deterioro de la calidad de vida de la población altísimo. Tal vez como un regreso a varias décadas atrás, lo cual de suyo eso es grave. Pero eso genera tensiones sociales adicionales.
Entonces nuestra dinámica de violencia y inseguridad es muy probable que encuentre ahí un alimento. Fenómenos ya en crecimiento y en expansión muy notables. Otra vez la migración de mexicanos a Estados Unidos. Ya estamos en esa ruta. Y lo que estimo muy grave también es que lejos de consolidar lo poquito que llevábamos de democracia y de instituciones democráticas, lo estamos perdiendo a paso acelerado. Hay una carrera intensísima de este gobierno por el control político de un viejo modelo de décadas atrás, sobre el poder judicial, sobre los congresos de los estados, sobre los gobiernos locales, estados, municipios, que esto último no le ha salido bien, y de hecho creo que no le va a salir bien, como ya vimos en Hidalgo y en Coahuila. Ahí va a haber otras tensiones y otras resistencias. Pero también ya va sobre el INE, ya va Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces estamos en una aceleradísima toma de instituciones. Toma también de la administración, comprimiéndola, concentrando la capacidad de gasto, y la ruta que yo veo más peligrosa, cada vez más haciendo al ejército en un aparato de gestión. Y hay muchas áreas en donde ya esto está presente. Entonces son dinámicas que nos acercan justo a un escenario de crisis política. Hace un par de meses escribí un artículo para el Reforma que se llamaba Los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Y eran estos, ya eran estos. Y sí apuntaba que venía un quinto, que es el de la crisis política. Entonces, si no resolvemos satisfactoriamente la coyuntura política, en el sentido civilizado de la palabra, satisfactoriamente, es probable que entonces las tensiones de este conjunto de problemas sincrónicos pues nos multiplique, y rehacer las estructuras sociales que teníamos va a ser muy difícil. De hecho, ya tenemos varias descompuestas regionalmente por inseguridad y violencia en particular. Pero otras se nos pueden descomponer. Todo el sistema económico, yo no veo a un sector empresarial nacional e internacional motivadísimo a invertir en un país con problemas de esta escala. Ni con el nuevo TEMEC. O sea, va a haber como una parálisis si hay ese tipo de dinámicas. Entonces, si la palabra se vale, es una secuencia de desestructuraciones en muy distintos campos. En la estructura del Estado, en el sistema federal, en la estructura republicana de los poderes, más la parte económica, más empobrecimiento, más violencia. Entonces el cuadro es verdaderamente preocupante. Entonces la única opción que estoy previendo es que estas tensiones empiecen a poder resolver. La de salud, la económica y demás. Pero todavía no encuentro que estemos caminando ahí. Ese es el gran asunto. Y la única puertita que se está abriendo, pues van a ser las elecciones del próximo año. Si no se resuelve ahí y no reequilibramos los pesos políticos, pues sí, estoy mega pesimista y mega asustado. Porque lo que estamos avanzando son desestructuraciones en muchos campos. Y todas juntas. O sea, no es solamente la violencia. No es solamente la económica, no es solamente la de salud, no es solamente la de poder y de la gestión. Son todas juntas. Entonces, ese mapa es el que llama la atención como foco amarillo, rojo ya en muchas partes,
de que el asunto está complicándose mucho para la nación. Los datos últimos de la migración mexicana que no habíamos tenido desde el 2007 a Estados Unidos es que está repuntando de manera acelerada, no por casualidad. Entonces ya tenemos muchos síntomas, muchas cosas en desajuste para usar esa palabra. Y las líneas de ajuste todavía no veo que las estemos avanzando. Me parece, lástima que un poco tengamos este tono, pero creo que también tenemos que ser realistas de dónde estamos. Exacto. Porque incluso para poder hacer de manera muy clara mejores políticas públicas en materia de vivienda, mejores políticas públicas en materia de salud, mejores políticas. Hoy, como me decía el otro día un amigo banquero, porque yo soy abogado de formación, ¿no? O sea, me gusta la parte política a mí. Pero también me ha gustado mucho la parte de las finanzas y la economía, pues yo creo que a veces la economía determina el mundo, ¿no? Pero me decía este banquero, me dijo, que le pregunta a la gente, oye, ¿nos van a quitar el grado de inversión? Pues depende de la política. Oye, ¿va a crecer, van a ver las inversiones en el país otra vez? Pues depende de la política. Pues otra vez yo también coincido que la política es la que nos puede también venir a encauzar o nos lo acaba de descomponer. Entonces, exacto. Alicia, muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias. Danos un cierre para... Dame una oportunidad, porque la verdad que lo que quiero decir es que efectivamente es muy útil que tengamos este panorama así tan completo, ¿no es cierto?, con tantas dimensiones de análisis, y para eso se lo pedimos a Tonatiuh, que es quien hace el prólogo de nuestro libro. Pero lo que quiero decir aquí es que nosotros, los que nos dedicamos a la investigación urbana, tenemos que poner el énfasis en la necesidad de modificar sustancialmente la política de desarrollo urbano y vivienda de este país, que llevamos 20 años de una política equivocada, de una política que está estructurada solo con criterios financieros y no en función de cumplir con el hecho de que hay que hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada para los trabajadores, que como bien dijo Marina, la mayor parte de los recursos son de los trabajadores. Aquí no es la banca privada la que está financiando la vivienda en este país, como ocurre en otros países. Aquí es el ahorro de los trabajadores y por lo tanto hay que tener una gran responsabilidad en lo que se está produciendo, y el mejor indicador del fracaso de esto es justamente la vivienda deshabitada que tenemos, de la cual todos nosotros hemos escrito. Marina está terminando una tesis espléndida en el caso de Ciudad Juárez, y es muy claro de que no se transforma sustancialmente la política habitacional. En términos de mejoramiento de vivienda, lo que se está haciendo es incrementar un poquito el monto del mejoramiento de vivienda. O sea, en lugar de mejorar la calidad de las viviendas que produjo la gente con tanto esfuerzo y sacrificio, seguimos produciendo masivamente en zonas lejanas viviendas que realmente no son viviendas. Es decir, producimos millones de viviendas y no hacemos ciudad. ¿Qué estamos haciendo? 20 años de esta política equivocada, ¿no es cierto?, sin política de desarrollo urbano. Entonces yo solo termino diciendo, si la nueva normalidad que hay que construir va a transformar este patrón de urbanización mercantil y neoliberal, o si solo va a transformar algunas formas de interacción económica, el uso de las tecnologías, los hábitos de consumo, las formas de trabajo en el hogar, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros como urbanistas tenemos que reclamar de que haya una verdadera transformación de ese erróneo patrón de urbanización que se impuso en el país. Héctor, y con Héctor nos vamos. Falta el micrófono. ¿Tienes apagado el micrófono? Creo que el panorama que nos presenta Tonatiuh en relación a la vivienda y finalmente esto que nos comenta en relación a tus preguntas, es decir, ¿a dónde nos vemos? ¿Cuál es el panorama inercial? Creo que de alguna manera se responde con esto que plantea Alicia. Es decir, en el caso muy concreto de la política de vivienda, desarrollo urbano, se trata de desmontar un proceso que viene de 20, 30 años, pero particularmente 20 años para acá, ¿verdad? O sea, lo que va a pasar en el país dentro de 2, 3 años, 4, habrá que verlo en relación con un proceso que es mucho más largo, que es anterior al gobierno actual,
un gobierno que en algunos aspectos parecería que, digamos, encuentra el agua muy sucia, la quiere tirar, un agua tremendamente sucia, pero está tirando también al niño en algunos aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles y cómo es que en lugar de estar resolviendo problemas, los está agravando? Yo creo que eso merece una mirada muy, muy puntual. Porque, por ejemplo, en el caso del autoritarismo es cierto, hay ciertos síntomas que nos indican que va por ese lado y la presencia fuerte del ejército en otras áreas de la vida pública están ahí. Pero ese es un dato paradójico en relación o contradictorio por lo menos con el hecho de que la austeridad y la restricción o los recortes de gastos están desmantelando capacidades institucionales en otros ámbitos y al final de cuentas limitando capacidades políticas del propio gobierno. Yo creo que estamos todavía hasta cierto punto en esos aspectos muy cerca del fenómeno todavía y que necesitamos analizarlo pues a la luz de estos 20 años del hecho mismo de que tuvimos una democracia muy limitada y que a lo mejor estaríamos transitando no tanto de una democracia al autoritarismo, sino de una forma de autoritarismo con formas democráticas a otra forma de autoritarismo o bien a una forma de democracia que no es la que estábamos suponiendo. Pero yo creo que tú has planteado un debate mucho más amplio, pero en el cual habría que puntualizar los rubros específicos en los que sí tendríamos que preocuparnos tremendamente si esto no ocurre, como es el caso de la política de vivienda, las políticas de desarrollo urbano, tal como lo que tiene que ver en este caso con este estudio que nosotros podemos constatar que urge hacerlo, al igual que con el tema de salud, con el tema del empleo en el país. Pues muchas gracias. Y al final del día, pues eso es lo que nosotros buscamos en el Centro para el Futuro de las Ciudades. Eso es lo que buscamos con la reciente publicación de la revista, que tengamos todos espacios para poder hablar de esto, que a cada vez le lleguemos a más gente con esto. Este es un tema vital. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo podemos darle todavía más dimensión, cómo podemos hablar más de eso para que... Yo soy de la idea de que hay cosas que siempre se pueden... Hay cosas que igual se tienen que cambiar radicalmente, pero hay otras cosas que también, pues ya no sé qué pasó en el pasado o no, pero pues aquí para adelante, ¿qué nos toca hacer, no? Si no ha de ser como la visita de adolescente con el psiquiatra que siempre le está echando la culpa a los papás, pues sí, pero cada hijo reacciona diferente. ¿Qué tal que para adelante, no? ¿Qué tal que para adelante? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Entonces, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Alicia, otra vez, gracias al equipo. Felicidades. Y bueno, pues seguiremos en contacto y veremos con mucho interés y leeremos con mucho interés también el documento. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de estar conversando sobre este tema tan importante para todos nosotros. Oh, gracias a ti. Muchísimas gracias, Alte. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.